Cuando Julieta abrió los ojos, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje, iluminando la habitación con un resplandor dorado. Parpadeó varias veces, tratando de comprender dónde estaba. Las sábanas de satén bajo su cuerpo, el mobiliario de madera tallada y el aroma suave de flores frescas le resultaban extraños y, al mismo tiempo, familiares. Fue entonces cuando la realización la golpeó como un rayo. Había transmigrado. Ya no era la mujer moderna que vivía en un pequeño apartamento y pasaba sus días leyendo novelas web, ahora era Julieta de Montalvo, la villana despreciada en su historia favorita. En la novela, Julieta era conocida por su carácter altivo y su papel de antagonista en la relación entre el duque Cassis y la protagonista femenina. Pero Julieta conocía el final de esa historia, y no estaba dispuesta a repetirlo. No. Esta vez, todo será diferente, susurró para sí misma, apretando las sábanas con fuerza. El plan era claro, alejarse de la trama principal, romper el compromiso con el duque Cassis y vivir una vida tranquila, lejos de la política y las intrigas. Pero hacerlo no sería fácil. Cassis, conocido por ser tan frío como el hielo, rara vez mostraba sus emociones. Aunque en la historia original no amaba a Julieta, ella había aprendido a no subestimarlo. El primer paso fue enfrentar al duque. Cuando Julieta entró en la biblioteca, lo encontró revisando unos documentos, su figura alta y elegante destacando bajo la tenue luz de las lámparas. Su cabello oscuro caía con elegancia, y sus ojos, tan azules como un cielo invernal, se movieron hacia ella sin revelar emoción alguna. Julieta, no esperaba verte tan temprano, dijo, sin apartar del todo la vista de sus papeles. Ella se mantuvo firme, recordándose que debía controlar sus nervios. Cassis, necesitamos hablar, dijo, tratando de mantener su voz firme y segura. El duque levantó una ceja, mostrando un destello de interés por primera vez. Cerró el documento y se recostó en su silla, cruzando los brazos. Te escucho. Julieta tomó aire, preparándose para lo que estaba a punto de decir. Quiero romper nuestro compromiso. No es un secreto que nuestra unión es más política que emocional, y creo que sería lo mejor para ambos. Por un momento, el silencio en la habitación fue tan absoluto que pudo escuchar el latido de su propio corazón. La expresión de Cassis no cambió, pero sus ojos adquirieron una dureza que no había esperado. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz tan fría que Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque quiero vivir una vida que elija por mí misma. No deseo ser una carga ni un obstáculo para tus planes, respondió, esforzándose por mantener la compostura. Cassis se levantó, caminando lentamente hacia ella. La distancia entre ellos se redujo hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su respiración. Julieta, lo que pides no es tan simple, dijo, su voz más baja. Hay cosas que tú no entiendes. Antes de que pudiera responder, una voz infantil irrumpió en la conversación. Mamá Julieta. Antonio, el pequeño hijo del duque, apareció corriendo por la puerta, sus rizos oscuros y ojos inocentes brillando de emoción. Se lanzó a los brazos de Julieta, que lo abrazó instintivamente, sorprendida por la calidez del niño. Antonio la miró con adoración, y antes de que Julieta pudiera reaccionar, dijo: «Vas a quedarte para siempre, ¿verdad?». El corazón de Julieta se encogió. Había olvidado que Antonio, en la historia, siempre había buscado en Julieta el amor de una madre que nunca conoció. Pero ella no estaba aquí para cumplir ese papel, ¿o sí? Cassis observaba la escena con una mezcla de emociones que pasaron rápidamente por su rostro, sorpresa, ternura y algo más profundo que se escondía tras su mirada fría. Antonio, ve con tu niñera. Mamá Julieta y yo estamos hablando, ordenó suavemente Cassis. El niño asintió, aunque su mirada suplicante quedó grabada en el corazón de Julieta mientras se alejaba. ¿Lo ves?, dijo Cassis, sus ojos fijos en los de ella. No es solo un compromiso. Hay más en juego de lo que piensas. Julieta sintió una oleada de emociones que amenazaba con desbordarla. No había previsto la conexión emocional que Antonio tenía con ella, ni la insistente mirada de Cassis, que parecía desafiarla a cambiar de opinión. Lo pensaré, fue todo lo que pudo decir antes de girarse y salir de la habitación, con el eco de la pregunta de Antonio resonando en su mente: ¿vas a quedarte para siempre? Esa noche,
Mientras las estrellas titilaban sobre el palacio, Julieta supo que su plan de romper el compromiso y marcharse no sería tan sencillo como pensaba. La frialdad de Cassis ocultaba algo más que ambición, y el pequeño Antonio ya había comenzado a abrir una grieta en las murallas que ella había levantado. El destino, al parecer, tenía sus propios planes. El silencio en los pasillos del castillo contrastaba con el torbellino de pensamientos que inundaban la mente de Julieta. Había planeado romper su compromiso y huir de una vida que en la novela estaba destinada a terminar en tragedia. Sin embargo, los eventos de esa mañana, la mirada de Cassis y la pregunta inocente de Antonio, la hicieron cuestionarse si era capaz de seguir adelante con su plan. Julieta decidió que necesitaba un momento de soledad para pensar con claridad. Se dirigió a los jardines traseros del castillo, un lugar donde las rosas florecían incluso en el frío de la primavera. Caminó entre los senderos, recordando los capítulos de la novela que narraban las intrigas y las decisiones que habían condenado a la Julieta original. Ahora, como la nueva Julieta, se preguntaba si su destino podría ser diferente. Mientras respiraba profundamente el aroma de las flores, una voz conocida interrumpió sus pensamientos. No puedes simplemente desvanecerte y esperar que todo se resuelva, Julieta. Era Cassis. Se había acercado sigilosamente, como solía hacer, con la elegancia de un depredador. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos, aquellos ojos tan intensos, brillaban con algo que Julieta no podía identificar. ¿Ira? ¿Miedo? ¿Algo más profundo? ¿Por qué sigues insistiendo?, respondió ella, girándose para enfrentarlo. Las palabras se escaparon de sus labios con una mezcla de cansancio y desafío. ¿Es solo porque soy útil en tus juegos políticos? Cassis la miró durante un largo segundo, y algo en su semblante cambió. Sus labios se tensaron en una línea delgada antes de hablar. No es solo por la política, Julieta. Pero si lo que buscas es una explicación, no estoy seguro de poder dártela de la forma que esperas. La frialdad de sus palabras no coincidía con la intensidad en sus ojos. Por un instante, la distancia entre ellos pareció reducirse, y el silencio se cargó de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a romper. Antes de que Julieta pudiera replicar, un grito alegre rompió la quietud. «¡Mamá Julieta!». Antonio apareció corriendo, seguido de su niñera. El niño, de apenas 5 años, se aferró a su falda, y ella lo miró con sorpresa y cariño. «Antonio, ¿no estabas con tu niñera?», preguntó Julieta, tratando de esconder la vulnerabilidad que sentía en ese momento. El niño la miró con sus grandes ojos oscuros y sonrió. «Quería mostrarte mis dibujos de los caballeros». «¿Puedo, por favor?», preguntó, extendiéndole un papel donde había garabateado figuras con cascos y espadas. Cassis observó la escena en silencio, sus manos cerrándose en puños a sus costados. Era evidente que la relación entre Julieta y Antonio significaba mucho más para él de lo que estaba dispuesto a admitir. Julieta se arrodilló para estar a la altura del niño y le sonrió con una calidez que no sabía que aún podía ofrecer. «Claro, Antonio. Quiero ver todos tus dibujos», respondió. El niño se iluminó, y mientras se alejaba corriendo para traer más dibujos, Cassis habló con una voz más suave, casi inaudible. «¿Ves por qué no puedes irte? No es solo por mí, Julieta. Hay alguien que te necesita más de lo que imaginas». El peso de sus palabras hizo que la fachada de Julieta comenzara a resquebrajarse. Había llegado a este mundo para sobrevivir, pero se daba cuenta de que el destino que la esperaba estaba más entrelazado con el de los demás de lo que había previsto. Esa noche, Julieta se sentó en su habitación, observando el fuego en la chimenea danzar y proyectar sombras en las paredes. Su mente volvía una y otra vez a los momentos que había compartido con Antonio y la insistente presencia de Cassis. El duque no era el villano frío que ella había creído al principio, había más capas detrás de su máscara de hielo, y Julieta empezaba a comprender que no se trataba solo de intrigas y poder. Había algo que ocultaba, algo que explicaba por qué no la dejaba ir. El sonido de un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Cassis entró, su expresión marcada por la misma mezcla de emociones que había visto en el jardín. «Necesitamos hablar, y esta vez no aceptaré evasivas», dijo, cerrando la puerta tras de sí. Julieta se puso de pie, tratando de mantener la compostura.
¿Sobre qué? Preguntó, aunque sabía que había demasiados temas flotando en el aire entre ellos. Cassie se acercó, sus pasos firmes resonando en la habitación. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la intensidad en su mirada hizo que el aire pareciera cargarse de electricidad. Sobre nosotros, y sobre por qué, por mucho que digas lo contrario, no puedo dejarte ir. No es solo Antonio, aunque sé que para él eres lo más cercano a una madre que ha tenido desde que, su voz se quebró, y por un momento, la máscara de frialdad se desvaneció. Julieta sintió un nudo en la garganta al ver la vulnerabilidad que Cassis había tratado de ocultar durante tanto tiempo. Era la primera vez que lo veía realmente humano, más allá de la figura imponente y distante que había conocido. ¿Por qué, Cassis? ¿Qué es lo que tanto te retiene? Preguntó ella, sus propias defensas cayendo. El duque se acercó un paso más y alzó una mano para rozar la mejilla de Julieta, un gesto que la hizo contener el aliento. Porque eres más que una parte de un acuerdo político, más que la villana que todos creían conocer. Porque sin darme cuenta, me convertí en el hombre que teme perderte. El silencio que siguió fue roto solo por el chisporroteo del fuego, mientras las palabras de Cassie se asentaban en el corazón de Julieta, que comenzaba a latir con una esperanza que no había sentido en años. La confesión de Cassie seguía resonando en la mente de Julieta mientras intentaba dormir esa noche. Las llamas de la chimenea proyectaban sombras danzantes en el techo, y el silencio de la habitación era ensordecedor. Se sentía atrapada entre la urgencia de su plan original de liberarse del compromiso y la creciente complicación de los sentimientos que Cassis y Antonio evocaban en ella. Cuando el amanecer rompió, Julieta se levantó, decidida a tomar una decisión. No podía seguir en la incertidumbre, pero tampoco podía ignorar lo que había visto en los ojos de Cassis, un dolor y un amor que nunca había esperado encontrar. Esa mañana, el salón principal estaba lleno de la actividad cotidiana del castillo. Sirvientes y nobles se movían por los pasillos, y las conversaciones murmuraban como el viento. Julieta se dirigió al estudio de Cassis, su corazón latiendo rápido con cada paso. Esta vez, no buscaba escapar. Quería respuestas, claridad, y saber si había algo en su corazón que pudiera corresponder a lo que Cassis había confesado la noche anterior. Adelante, dijo la voz de Cassis cuando golpeó la puerta. Julieta entró y lo encontró frente a un escritorio cubierto de mapas y documentos. Levantó la vista y su expresión cambió, de la concentración fría a una mezcla de sorpresa y expectación. Julieta, no esperaba verte tan temprano, dijo, apartando un pergamino. Ella respiró hondo y se acercó. Anoche dijiste algo que cambió todo. Pero si quieres que me quede, necesito que seas honesto conmigo, completamente, dijo, manteniendo su mirada firme. Casi suspiró y se recostó en su silla. Sus dedos tamborilearon sobre el brazo de madera, y sus ojos se entrecerraron como si estuviera evaluando la decisión que estaba a punto de tomar. Es cierto que lo que comenzó como un compromiso político se convirtió en algo más, al menos para mí. He sido cobarde al ocultarlo tras un muro de indiferencia. Pero, Julieta, también hay cosas que no te he dicho porque no quería ponerte en peligro, confesó. Ella lo miró, sorprendida y alerta. ¿Peligro? ¿Qué clase de peligro? Casi se levantó y caminó hacia la ventana, observando los jardines donde Antonio jugaba con su niñera. El amor en su mirada era evidente, y Julieta sintió que algo se rompía y se reconstruía dentro de ella al verlo tan humano. Antonio es mi hijo, pero también es el heredero de una fortuna y un título que otros codician. En la corte, hay quienes no verían con malos ojos eliminar cualquier amenaza a sus propios intereses, y tú, como mi prometida, has sido una barrera para ellos, explicó, girándose hacia ella. Julieta comprendió en ese momento que no solo había estado luchando por su propia libertad, sino que había estado en medio de una batalla más grande, una que involucraba poder, intrigas y peligro real. Si lo que dices es cierto, entonces no se trata solo de mí. Antonio también está en riesgo, dijo Julieta, sintiendo una oleada protectora hacia el niño. Exactamente. Y es por eso que no puedo dejarte ir, Julieta. No solo porque te amo, sino porque te necesito a mi lado para proteger lo que más nos importa. La confesión de amor, dicha con tanta sinceridad, la golpeó con fuerza. Cassis había cruzado la línea de las palabras políticas,
y su voz temblaba de una emoción que nunca había dejado entrever. Julieta se acercó, esta vez rompiendo la distancia entre ellos. Si todo esto es verdad, entonces tengo que saber si confías en mí para enfrentar lo que venga. Porque, Cassis, he pasado mi vida buscando mi camino, y nunca pensé que terminaría aquí, entre estas paredes y contigo, dijo, dejando caer la última barrera que la había protegido de sentir. Cassis levantó una mano y la colocó suavemente en su mejilla, su mirada suavizándose. Confío en ti, más de lo que he confiado en nadie, y si decides quedarte, juro que te protegeré con mi vida. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido lejano de las risas de Antonio. Julieta sintió como el calor de la mano de Cassis en su mejilla se filtraba en su piel y se asentaba en su corazón. Entonces, me quedó, dijo finalmente, y sus palabras fueron un pacto. La noticia de que Julieta había decidido permanecer al lado del duque pronto se extendió por el castillo. Los sirvientes y los nobles lo comentaban en voz baja, y algunos de los más leales a Cassis respiraron aliviados, mientras que otros comenzaron a evaluar las implicaciones políticas. Julieta se dio cuenta de que la verdadera batalla estaba por empezar. Ahora, no solo lucharía por su supervivencia, sino por proteger a la pequeña familia que había comenzado a formar y defender el amor que empezaba a florecer entre ella y Cassis. Esa noche, cuando Antonio vino corriendo hacia ella con un libro en la mano, pidiéndole que le leyera un cuento, Julieta sintió que había tomado la decisión correcta. Mientras el niño se acurrucaba a su lado y Cassis observaba desde la puerta con una sonrisa apenas perceptible, Julieta supo que, aunque el camino estaría lleno de desafíos, ya no lo recorrería sola. El destino que había intentado evitar se había transformado en algo inesperado y, por primera vez desde que llegó a este mundo, se permitió sentir esperanza. Los días que siguieron a la decisión de Julieta de quedarse junto a Cassis fueron intensos. El castillo parecía vibrar con una nueva energía, y la noticia de que la duquesa había decidido reafirmar su compromiso con el duque no pasó desapercibida. Los rumores se extendieron más allá de los muros, alcanzando oídos en la capital, donde los que observaban con recelo los movimientos del duque Cassis comenzaban a tramar sus propias jugadas. Julieta se adaptó rápidamente a su papel, no solo como prometida del duque, sino como una protectora y figura maternal para Antonio. Las mañanas, antes llenas de tensión y silencio, ahora se llenaban con las risas del niño y el suave murmullo de las conversaciones entre ella y Cassis. A pesar de que aún no había palabras formales de amor entre ellos, la conexión era evidente en cada mirada y gesto compartido. Sin embargo, la tranquilidad era frágil. Una tarde, mientras Julieta recorría los jardines con Antonio de la mano, observó a un mensajero acercarse al castillo. El joven, visiblemente nervioso, llevaba un pergamino con el sello de la corte real. Julieta apretó la mano de Antonio instintivamente y observó cómo Cassis salía a recibir el mensaje. Su expresión se endureció al leer las palabras, y cuando sus ojos encontraron los de Julieta, ella supo que algo grave se avecinaba. Esa noche, en el salón privado de Cassis, Julieta se enfrentó al contenido del pergamino. La carta, escrita con la formalidad fría de la corte, exigía la presencia de Cassis y Julieta en la capital para asistir a un evento diplomático. Lo que a simple vista parecía una invitación, en realidad era una trampa disfrazada. Julieta lo sabía porque recordaba este episodio de la novela, era el inicio de un complot para deshacerse de Cassis y de cualquier aliado potencial que pudiera amenazar el poder del rey. Es una invitación envenenada, dijo Julieta, dejando el pergamino sobre la mesa. Si vamos, nos arriesgamos a ser atacados, o peor, a quedar atrapados bajo la vigilancia de la corte. Cassis asintió, sus ojos fijos en los de ella. No tengo elección. Si rechazo la invitación, el rey tendrá un motivo más para actuar contra nosotros, respondió, su voz contenida pero cargada de preocupación. Julieta se acercó, tocando la mano de Cassis que descansaba sobre la mesa. Entonces iremos juntos, pero no sin prepararnos, dijo, y en sus palabras había una determinación que sorprendió al duque. Julieta, esto podría ponerte en más peligro, dijo Cassis, entrelazando sus dedos con los de ella. Lo sé. Pero ya no soy la mujer que buscaba escapar de este lugar. Si vamos a enfrentar a la corte, lo haremos como aliados, y juntos. Cassis la miró, y por un momento, todo el peso de sus responsabilidades pareció desvanecerse.
Julieta había cambiado su vida de una manera que él nunca hubiera imaginado, y ahora no solo luchaba por su hijo y su propio honor, sino por la mujer que había comenzado a ocupar su corazón por completo. Los preparativos para el viaje a la capital comenzaron de inmediato. Julieta pasó las siguientes semanas estudiando las alianzas y enemistades dentro de la corte, consultando con la condesa Lairie, una noble astuta que había sido amiga de la madre de Cassis y que conocía los entresijos de la política de la capital. Lady Julieta, debes tener cuidado con el conde Maurice. Es un aliado del rey y uno de los conspiradores más peligrosos, advirtió Lairie una tarde, mientras repasaban un mapa de las residencias nobles. Lo tendré en cuenta, condesa. No subestimaré a ninguno de ellos, respondió Julieta, agradecida por la información. Los días previos a la partida estuvieron marcados por un ambiente tenso. Antonio, ajeno a las implicaciones políticas, se aferraba a Julieta con una mezcla de inocencia y preocupación. La noche antes de partir, Julieta lo arropó en su cama y se inclinó para susurrarle al oído. Antonio, volveré pronto, y cuando lo haga, seguiremos con las historias de caballeros y dragones. ¿De acuerdo? El niño asintió, sus ojos grandes y confiados buscando los de ella. ¿Lo prometes, mamá Julieta? Lo prometo, dijo, y al hacerlo, sintió el peso de lo que estaba a punto de enfrentar, pero también la fuerza que le daba proteger a quienes amaba. El viaje a la capital fue largo y frío, pero la presencia de Cassis a su lado era reconfortante. Cuando las torres de la ciudad aparecieron en el horizonte, Julieta respiró hondo. La corte los recibiría con sonrisas afiladas y miradas llenas de cálculo, y debía estar preparada. La llegada fue recibida con pompa y ceremonia, y los pasillos del Palacio Real estaban llenos de figuras vestidas con ropajes elegantes y miradas de curiosidad. Cassis y Julieta se movieron como una unidad, sus movimientos coordinados, y sus expresiones, calculadamente neutrales. Cuando el conde Maurice se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, Julieta supo que la partida había comenzado. Duque Cassis, Lady Julieta, un placer tenerlos aquí. Espero que encuentren su estancia en la capital, memorable, dijo Maurice, su tono insinuando más de lo que decía. Estoy segura de que lo será, conde, respondió Julieta, sosteniendo su mirada con una sonrisa que desafió el hielo en su voz. Mientras las luces de los candelabros parpadeaban sobre ellos y las conversaciones resonaban en los muros antiguos del palacio, Julieta supo que el desafío había comenzado. Pero esta vez, no estaba sola, y no pensaba retroceder. La atmósfera en la corte era sofocante, y las miradas que seguían a Julieta y Cassis eran un recordatorio constante del peligro que los acechaba. El conde Maurice y otros aliados del rey se movían entre los invitados, sus sonrisas afiladas y sus palabras impregnadas de doble sentido. La opulencia del salón del trono, con sus paredes cubiertas de tapices dorados y sus candelabros deslumbrantes, era un escenario diseñado para enmascarar las verdaderas intenciones de aquellos que lo habitaban. Julieta se desplazaba por la sala con la gracia que había aprendido en su vida pasada y que perfeccionó en esta nueva. Su vestido azul oscuro, bordado con hilos de plata, ondeaba a su paso, y los murmullos la seguían como un eco. Sabía que cada mirada evaluaba su presencia, buscando señales de debilidad. Pero no estaba dispuesta a darles ese placer. Lady Julieta, es un gusto verla después de tanto tiempo, dijo una voz sedosa a sus espaldas. Al girarse, se encontró con el conde Maurice, su expresión traicioneramente afable. El placer es mío, conde Maurice. Veo que la capital sigue tan bulliciosa como siempre, respondió Julieta, manteniendo la compostura. Maurice inclinó la cabeza, sus ojos oscuros escaneando su rostro con un interés que pretendía intimidarla. Sí, pero la llegada de figuras destacadas, como la suya y la del duque Cassis, siempre trae un aire fresco, dijo, su sonrisa ensanchándose de forma que se sintió como un desafío. Antes de que Julieta pudiera responder, Cassis apareció a su lado, su presencia imponiéndose al espacio. Su mirada helada se dirigió al conde. Maurice. Espero que nuestras acciones aquí también refresquen la memoria de algunos, dijo Cassis, sus palabras impregnadas de advertencia. El conde soltó una risa ligera, sin humor. Siempre tan directo, duque. Eso es lo que admiramos de usted en la corte. Y, por supuesto, estaremos atentos a todo lo que suceda. No queremos que ningún detalle pase desapercibido, ¿verdad?
Julieta sintió como la tensión entre los dos hombres electrizaba el aire, y comprendió que las palabras de Maurice eran más que una simple cortesía. Era un recordatorio de que cada movimiento que hicieran sería observado y juzgado. Las horas transcurrieron lentamente, y la velada continuó con discursos, música y danzas. Julieta observaba y escuchaba con atención, absorbiendo cada fragmento de información que pudiera ser útil. Sin embargo, lo que realmente la alertó fue un breve encuentro con Lady Astrid, una noble que alguna vez había sido amiga de la madre de Cassis. La anciana, de mirada sabia y sonrisa amable, la detuvo en un rincón del salón. Lady Julieta, hay más en juego de lo que parece. Debe tener cuidado con el conde Maurice y aquellos que lo rodean. Se ha estado preparando para algo grande, y me temo que ustedes son su objetivo, dijo en un susurro, sus ojos cargados de preocupación. Gracias, Lady Astrid. Sus palabras no caerán en saco roto, respondió Julieta, con una inclinación de cabeza. El aviso resonaba en su mente mientras buscaba a Cassis. Lo encontró junto a un grupo de nobles que hablaban en voz baja, con una expresión sombría que indicaba que él también había notado la creciente hostilidad en el ambiente. Tenemos que hablar, ahora, dijo Julieta al acercarse, sus palabras tan serias que Cassis no dudó en apartarse de los otros y seguirla a un rincón más privado. Lady Astrid me advirtió sobre Maurice. Dice que hay un plan en marcha, y que somos el objetivo, le susurró, su mirada buscando señales de duda en los ojos de Cassis, pero solo encontró la chispa de la determinación. Ya lo sospechaba. Maurice ha estado demasiado atento a nuestras acciones. No podemos mostrar debilidad, Julieta. Mañana, en el consejo, se decidirán cosas importantes. Si intentan incriminarnos o manipular la situación, debemos estar preparados, dijo Cassis, su voz baja y firme. Julieta asintió. La batalla que estaba a punto de librarse no sería con espadas, sino con palabras afiladas y estrategias calculadas. La corte real era un tablero de ajedrez, y cada movimiento debía ser impecable. Al día siguiente, la sala del consejo estaba llena de figuras nobles, todas dispuestas a ver qué desenlace tendría la llegada de Cassis y Julieta. El rey, con su mirada severa y su semblante rígido, presidía la sala desde un trono elevado. A su derecha estaba Maurice, quien no dejaba de sonreír como si supiera algo que los demás no. Duque Cassis, Lady Julieta, hemos escuchado rumores preocupantes sobre la lealtad de algunos miembros de la corte, anunció Maurice, su voz resonando en la sala. En aras de la transparencia, creo que es necesario discutirlos abiertamente. Julieta sintió que todos los ojos se posaban en ellos. Esta era la jugada de Maurice, sembrar dudas y, con suerte, poner al rey en contra del duque. Pero Julieta estaba lista. Conde Maurice, qué oportuno que mencione la lealtad, dijo Julieta, su voz clara y segura. Porque justo hemos traído pruebas de las transacciones sospechosas y las alianzas secretas que ciertos nobles han mantenido con facciones enemigas. Estoy segura de que el rey, y toda la corte, encontrarán fascinante conocer los detalles. El silencio en la sala fue absoluto, roto solo por el murmullo de asombro que siguió. Maurice se puso rígido, y la sonrisa que había mantenido se desvaneció. Cassis dio un paso adelante, con un pergamino en la mano. La lealtad del norte nunca ha estado en duda. Pero parece que hay quienes desean que la corona crea lo contrario. Tal vez deberíamos discutir estas pruebas en detalle. El rey frunció el ceño, y Maurice se inclinó, murmurando algo en su oído. Pero era evidente que la situación había tomado un giro inesperado. El conde, que había planeado desestabilizar al duque, ahora estaba en el centro de las sospechas. Julieta sintió una chispa de triunfo, pero no bajó la guardia. Sabía que, aunque habían ganado esta batalla, la guerra por el control y la seguridad de su familia y del norte apenas había comenzado. El aire en la sala del consejo era tenso, y la sensación de peligro latente envolvía a todos los presentes. Los murmullos de los nobles se intensificaron después de la presentación de las pruebas por parte de Julieta y Cassis. Maurice, quien había comenzado la sesión con la seguridad de un depredador, ahora parecía una sombra de su habitual compostura. El rey, aunque todavía mantenía su expresión imperturbable, movió la mirada de Maurice a Cassis, evaluando lo que acababa de ocurrir. Duque Cassis, Lady Julieta, la voz del rey resonó en la sala, me intriga lo que han presentado.
Sin embargo, esto requiere una investigación más profunda. Hasta entonces, el consejo se suspenderá. No quiero que nada se decida sin haber sopesado todas las pruebas. El mensaje estaba claro, la amenaza había sido contenida, pero el peligro no había desaparecido. Julieta intercambió una mirada rápida con Cassis y asintió ligeramente. Habían ganado un respiro, pero la verdadera prueba aún estaba por venir. La tarde se convirtió en noche, y el castillo se sumió en un silencio inquietante. Julieta se reunió con Cassis en sus aposentos, donde la luz de las velas proyectaba sombras titilantes en las paredes. ¿Crees que esto será suficiente para detenerlos?, preguntó Julieta, dejando escapar un suspiro mientras se sentaba en el borde de un sillón. Cassis se acercó y la miró con una mezcla de admiración y preocupación. No lo detendrá por completo, pero hemos plantado una semilla de duda. Maurice no esperaba que nos enfrentáramos con pruebas, y ahora estará ocupado tratando de defenderse. Eso nos da tiempo. Tiempo que debemos usar sabiamente, dijo Julieta, con los ojos fijos en el fuego que ardía en la chimenea. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Por primera vez, Julieta sintió que Cassis no solo la veía como una aliada, sino como alguien en quien confiaba plenamente. Ese pensamiento la reconfortó, pero también la alertó de lo mucho que tenía que perder si las cosas salían mal. A la mañana siguiente, un mensajero llegó con una nota. Era de Lady Astrid, la anciana noble que había advertido a Julieta sobre Maurice. El contenido de la nota era claro y alarmante: Maurice planea un golpe contra ustedes. Ha convocado a ciertos nobles a una reunión secreta esta noche. Deben actuar antes de que él lo haga. Julieta llevó la nota a Cassis de inmediato. Su expresión se endureció al leerla, pero en sus ojos había una chispa de resolución. No podemos esperar a que él haga su movimiento. Debemos adelantarnos, dijo Cassis, mirando a Julieta como si buscara su aprobación. Julieta asintió, sintiendo como su determinación se fortalecía. Lady Astrid podría ser nuestra aliada. Si ella está dispuesta a ayudarnos, quizás podamos descubrir más de los planes de Maurice y desmantelarlos desde dentro. La noche cayó, y Cassis y Julieta, junto con un pequeño grupo de guardias leales, se movieron con sigilo hacia la parte menos vigilada del palacio, donde la reunión secreta de Maurice tendría lugar. Las sombras los cubrían, y cada paso era un eco en la penumbra. Cuando llegaron al salón donde Maurice y los otros nobles se habían reunido, se detuvieron detrás de una pared de piedra, escuchando con atención. Las palabras de Maurice eran claras y llenas de veneno. El duque y su prometida deben ser eliminados antes de que puedan consolidar más poder. Con el apoyo del rey, no habrá lugar para sus pretensiones en la corte, dijo, su voz cargada de odio. Julieta sintió como la ira se encendía en su interior. Maurice no solo planeaba desacreditarlos, sino que estaba dispuesto a llegar al extremo de eliminarlos. Cassis, a su lado, mantenía una calma peligrosa, pero sus ojos reflejaban la tormenta que rugía en su interior. Ahora, susurró Cassis, dando la señal a los guardias que los acompañaban. La puerta se abrió de golpe, y el ruido de las botas resonó en el salón. Maurice y los nobles presentes se levantaron, sorprendidos y aterrorizados al ver al duque y a la prometida que creían poder derrotar. ¿Interrumpimos algo importante?, preguntó Julieta, su voz gélida y controlada. Maurice intentó recomponerse, pero el sudor en su frente lo delataba. ¿Qué es esto, Cassis?, preguntó, tratando de mantener una fachada de indignación. Esto es un recordatorio, Maurice, dijo Cassis, avanzando hasta estar cara a cara con él. El norte no es débil, y nosotros tampoco lo somos. Julieta, que había estado observando a los nobles, encontró en sus rostros una mezcla de miedo y dudas. Sabía que algunos de ellos podrían cambiar de bando si se les daba la oportunidad. A partir de ahora, cualquier movimiento en nuestra contra será considerado un acto de traición, y la respuesta será acorde, añadió Julieta, sus palabras resonando como una promesa letal. Maurice intentó replicar, pero los guardias lo tomaron por los brazos, llevándoselo bajo la orden de Cassis. El salón se vació lentamente, y los nobles restantes intercambiaron miradas cargadas de significados. La lucha no había terminado, pero esa noche, Julieta y Cassis habían demostrado que no serían derrotados fácilmente. Cuando regresaron a sus aposentos,
la tensión se disolvió en una mezcla de cansancio y alivio. Julieta dejó escapar un suspiro y se dejó caer en un sillón, mientras Cassie se acercaba y se sentaba a su lado. Hoy, hicimos lo que debíamos, dijo él, tomando la mano de Julieta entre las suyas. Lo sé, pero todavía queda mucho por hacer. Maurice no es el único enemigo, y el rey pronto tomará su decisión sobre qué hacer con nosotros, respondió, sus ojos encontrando los de Cassis. El silencio que siguió fue diferente al de las otras veces. Era un momento compartido, cargado de la comprensión de lo que habían enfrentado y de lo que aún vendría. Y en medio de esa incertidumbre, la chispa de algo más profundo brilló entre ellos. Cassis se inclinó y, por primera vez sin la sombra de la duda, la besó. Julieta correspondió, sabiendo que en ese beso había una promesa de que enfrentarían lo que viniera, juntos. La luz del amanecer pintaba el cielo de la capital con tonos dorados y rosados. La noche anterior había sido un punto de inflexión para Julieta y Cassis. Maurice, el enemigo más insidioso de la corte, había sido despojado de su poder y estaba bajo custodia, pero el peligro no había desaparecido. Sabían que el rey, al enterarse de la situación, tomaría medidas. Y esas medidas, fueran cuales fueran, serían decisivas. Julieta se levantó temprano y observó la ciudad desde la ventana de sus aposentos. Las calles comenzaban a llenarse de vida, los vendedores abrían sus puestos y los carruajes cruzaban las vías adoquinadas. Todo parecía normal, pero ella sabía que la calma era solo superficial. ¿Nerviosa?, dijo la voz familiar de Cassis, quien la había observado en silencio desde la puerta. Sus ojos, aunque cargados de cansancio, estaban fijos en ella con una calidez que hacía que Julieta se sintiera más segura. No nerviosa. Solo, alerta, respondió, esbozando una sonrisa que intentaba transmitir más confianza de la que sentía. Cassis se acercó y tomó sus manos, entrelazando sus dedos con los de ella. Hoy, el rey convocará al consejo completo. Maurice intentará defenderse y otros intentarán usarlo como chivo expiatorio. Pero ya no estamos solos en esto. Tenemos aliados y tenemos la verdad de nuestro lado. Julieta asintió. Habían logrado despertar el interés de nobles que antes solo observaban desde las sombras, y aunque algunos eran inconstantes, otros ya habían demostrado su lealtad. La clave era mantenerse firmes, demostrar que el norte no era solo un rincón alejado del reino, sino un bastión de poder que nadie podía subestimar. El salón del trono estaba más abarrotado que nunca. Nobles y consejeros se agolpaban en los bancos, murmurando entre sí y lanzando miradas de expectativa hacia el trono. El rey, con su rostro impasible y su porte imponente, observaba a la multitud con los ojos entrecerrados. A su lado, los consejeros de mayor confianza, incluido el conde Lucius, uno de los pocos que mantenía una neutralidad calculada. Maurice, con los hombros tensos y la frente perlada de sudor, estaba de pie en el centro del salón, escoltado por guardias. Cuando Cassis y Julieta entraron, el silencio se extendió como una marea. Los pasos de ambos resonaron con un eco firme mientras avanzaban hasta el centro del salón, situándose frente al rey. Duque Cassis, Lady Julieta, dijo el rey, con una voz que podía cortar el aire. Habéis traído pruebas de la traición del conde Maurice. Pero quiero oír de vuestros labios lo que ha sucedido. Julieta dio un paso adelante, sintiendo las miradas clavarse en ella como cuchillas. Había soñado con este momento en sus noches más inquietas, pero ahora que estaba allí, su determinación era inquebrantable. Majestad, el conde Maurice ha conspirado para desestabilizar al norte y sabotear nuestra posición en la corte, buscando así debilitar a aquellos que representan una amenaza a su propio poder, dijo, su voz firme y clara. Luego giró hacia los nobles reunidos. Las pruebas que presentamos anoche son solo una parte de sus maniobras. Hay más documentos y testigos dispuestos a testificar. Maurice intentó replicar, su voz temblorosa y desesperada. Eso es una calumnia. El duque y su prometida están mintiendo para consolidar su poder. Cassis alzó una mano, pidiendo permiso para hablar, y el rey asintió con un gesto breve. Maurice ha estado jugando un juego peligroso, uno que no solo nos afecta a nosotros, sino a la estabilidad de todo el reino. Hemos traído a Lady Astrid y a otros nobles que han confirmado su participación en reuniones secretas donde se discutían planes para socavar la corona y al norte.
Lady Astrid, sentada al fondo del salón, se levantó con dificultad pero con la cabeza alta. Es cierto, Majestad. Maurice ha estado manipulando alianzas y usando el miedo para fortalecer su posición. Lo he visto y lo he oído con mis propios oídos. Los murmullos se intensificaron, y la tensión en el rostro del rey se hizo más evidente. Finalmente, levantó la mano para silenciar a la multitud. Conde Maurice, las acusaciones en su contra son graves. Por la estabilidad del reino, ordeno que se le arreste y se lleve a cabo una investigación completa, declaró, su tono inapelable. Los guardias se acercaron, y Maurice, al comprender que todo había terminado, dejó caer los hombros en una señal de derrota. Julieta sintió un nudo de alivio y cansancio liberarse en su pecho. Habían ganado esta batalla, pero todavía quedaba un último obstáculo. Duque Cassis, continuó el rey, vuestra lealtad ha sido puesta a prueba, y ha resistido. Pero la corte necesita saber si estáis preparados para mantener la paz y la unidad que este reino requiere. Cassis inclinó la cabeza en una muestra de respeto. Mi lealtad y la de Lady Julieta están con el reino, Majestad. Pero también con la libertad y la fortaleza del norte. Solo juntos podemos asegurar que este reino prospere. El rey observó a Cassis y luego a Julieta, su expresión suavizándose por primera vez. En un gesto inesperado, se puso de pie. Entonces que así sea. A partir de hoy, el norte será reconocido no solo como una región aliada, sino como un protector del equilibrio del reino. Y vos, Lady Julieta, seréis reconocida como la verdadera duquesa y protectora, junto al duque Cassis. Los vítores resonaron en la sala, y Julieta sintió como su corazón latía con fuerza. Habían superado los juegos de la corte y las amenazas que los acechaban. Habían luchado por su lugar, y ahora ese lugar estaba asegurado. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el castillo y la ciudad festejaba la paz restaurada, Julieta y Cassis se encontraron en los jardines iluminados por la luna. La tensión de los últimos días había dejado su huella en ambos, pero en ese momento, lo único que sentían era una calma profunda. Lo logramos, susurró Julieta, mirándolo con una sonrisa que reflejaba tanto alivio como amor. Lo hicimos, juntos, respondió Cassis, acercándose y envolviéndola en un abrazo. Las sombras que habían amenazado con consumirlo se desvanecían, y en su lugar, quedaba un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de esperanza. En medio de las flores y bajo el manto estrellado del cielo, Cassis se inclinó y la besó, sellando la promesa de un nuevo comienzo. El mundo podía seguir conspirando, pero mientras estuvieran juntos, Julieta sabía que podrían enfrentarlo todo. Los meses que siguieron al triunfo de Julieta y Cassis en la corte marcaron el inicio de una nueva era para el reino y, especialmente, para el norte. La noticia de la caída de Maurice y la consolidación del poder de los duques resonó en todas las regiones, estableciendo a Cassis y Julieta no solo como líderes respetados, sino como figuras de esperanza y renovación. En la capital, las murmuraciones sobre las maniobras políticas se transformaron en relatos de lealtad, valentía y amor verdadero. La presencia de Julieta en la corte, con su inteligencia y fortaleza, redefinió lo que significaba ser una duquesa. Ya no era solo la prometida de un hombre poderoso, era la protectora y la aliada incansable que había demostrado su valía a través de cada desafío que enfrentó. Una mañana, mientras los rayos de sol bañaban los salones del castillo del norte con su luz dorada, Antonio corría por los pasillos riendo, su cabello oscuro alborotado por el viento. Julieta lo observaba desde una ventana, una sonrisa tranquila iluminando su rostro. El niño se había convertido en el símbolo de todo lo que habían luchado por proteger, la inocencia, la familia y el futuro. «Mamá Julieta. Ven a ver», gritó Antonio, señalando el patio donde los soldados practicaban sus entrenamientos. Julieta rió y bajó las escaleras para unirse a él, mientras Cassis, que había estado discutiendo asuntos con sus consejeros, los observaba desde la distancia, una expresión de paz en su rostro. Se acercó a ellos y envolvió a Julieta en un abrazo por detrás, mientras Antonio se giraba para mirarlos, sus ojos llenos de admiración y felicidad. ¿Estás feliz, mamá?, preguntó Antonio, su voz cargada de la inocente curiosidad de un niño. Julieta lo miró y luego miró a Cassis, quien le devolvió la mirada con un brillo de amor que había tardado en reconocer y aceptar, pero que ahora la llenaba completamente. Sí, Antonio.
Más de lo que puedo expresar, respondió, inclinándose para abrazarlo. El castillo se había convertido en un lugar lleno de vida y actividad. Nobles y visitantes llegaban desde diferentes regiones para conocer a los duques del norte y buscar alianzas con ellos. Lady Astrid, ahora una aliada cercana, asistía a los eventos importantes, siempre con una sonrisa sabia y una palabra de consejo para Julieta. «Has hecho más de lo que cualquiera pensó posible, querida», le dijo un día Lady Astrid, sus ojos centelleando de orgullo. «Transformaste el papel de una villana en la historia en algo heroico». «No lo hice sola», respondió Julieta, su mirada buscando a Cassis al otro lado del salón. El duque, que alguna vez había sido conocido por su frialdad y su distanciamiento, ahora era una figura cálida y accesible, aunque mantenía la seriedad que requería su papel. Era respetado y temido en la misma medida, y juntos, él y Julieta formaban un frente indomable. Esa noche, en la privacidad de sus aposentos, Cassis y Julieta compartieron una copa de vino mientras la chimenea crepitaba suavemente. El ambiente era relajado, y la tensión que había marcado sus primeros encuentros ahora era solo un recuerdo. «A veces pienso en cómo empezó todo esto», dijo Julieta, girando la copa en su mano y observando las llamas. «En cómo vine aquí solo para sobrevivir y evitar el destino de la Julieta de la historia original». Cassis la miró, su expresión suavizándose mientras la observaba. «Y terminaste no solo sobreviviendo, sino creando un destino completamente nuevo», dijo, inclinándose para besarla suavemente. «Uno que elegimos juntos». El silencio que siguió estuvo lleno de promesas no dichas y sueños compartidos. Afuera, la nieve comenzaba a caer lentamente, cubriendo las montañas y los jardines en un manto blanco. Pero dentro, el calor y la seguridad los rodeaban, junto con la certeza de que, por muchas tormentas que pudieran venir, siempre las enfrentarían juntos. La historia de Julieta y Cassis, que había comenzado con intrigas y desconfianza, se había convertido en un relato de amor, redención y poder compartido. Y mientras el fuego parpadeaba y la noche avanzaba, los dos se permitieron un momento de paz, sabiendo que lo más importante ya estaba asegurado, su futuro juntos.